obstrucción es parcial o completa. Generalmente, cuando es parcial, generalmente el paciente nos indica que con mucha dificultad puede eliminar un poco de gas. Esto nos está haciendo sospechar de una obstrucción parcial. En cambio, el otro paciente con obstrucción completa que indica no poder eliminar nada por el ano. Esto nos hace pensar de una obstrucción completa. Al examen físico. A la auscultación hay aumento de sonidos intestinales, o sea, aumento también muchas veces del borborismo. Recordemos que el borborismo, que lo llamamos así como tecnicismo médico, es el desplazamiento de aire y gas a través del intestino. Esto es lo que llamamos borborismo. En la obstrucción prolongada puede haber ruidos hidroaéreos ausentes. Esto ya viene a ser traducción de lo que decíamos hace rato, ¿verdad? La fibra muscular lisa, en la medida que van pasando horas de la obstrucción mecánica, se va agotando. Y finalmente, ya las contracciones peristálticas son leves o de última se agotan. En consecuencia, lo que vamos a encontrar al examen físico es la ausencia de ruidos hidroaéreos. Sobre todo en los pacientes con obstrucción prolongada. A diferencia de aquellos pacientes que tienen obstrucción de hace horas, en los cuales podemos encontrar ruidos hidroaéreos importantes, de peristaltismo importante, como, se me fue el nombrecito que le llamamos, de timbre alto, ruidos hidroaéreos de timbre alto, que observamos en los pacientes con obstrucción de horas de evolución. En la medida que va transcurriendo las horas, 24, 48, 72 horas, es posible que ya no encontremos ruidos hidroaéreos. Evidencia de peritonitis. Como ocurre, por ejemplo, en la obstrucción estrangulada, en los cuales generalmente la laparotomía es importante. Hemos dicho que es importante porque en la medida que vayan pasando más y más horas, existe la posibilidad de necrosis intestinal, sobre todo en aquellos casos en los cuales el saco herniario contiene asas de intestino delgado. En consecuencia, la laparotomía en estos pacientes es urgente para salvar el intestino y no hacer una resección de parte del intestino necrosado. Proctorragia, sangre oculta, ulceración intestinal, adenocarcinoma. Es raro encontrar en un paciente con obstrucción mecánica de intestino delgado la presencia de sangre oculta en materia fecal, tal vez puede ser algo que podemos encontrar. Es raro que haya una ulceración intestinal en consecuencia de una obstrucción mecánica. Lo que más bien sí debe hacernos pensar cuando hay proctorragia en el paciente es de que probablemente la causa de la obstrucción mecánica del intestino delgado sea una neoplasia de intestino delgado que está provocando la proctorragia. Es infrecuente que el paciente sangre por una obstrucción mecánica. Más sensible el sitio de hernia umbilical es la causa general. Si al examen físico nosotros encontramos una masa sensible en el sitio de una hernia inguinal, umbilical, este es el sitio de la obstrucción. Esta es la causa de la obstrucción. Muchas veces, cuando son las masas, sobre todo esas hernias que son voluminosas, ¿verdad? Podemos encontrar eritema, muchas veces eritema en la piel suprayacente. Esto es signo de una hernia ya estrangulada.
En consecuencia al examen físico, como consecuencia de la respuesta sistémica, vamos a encontrar principalmente signos de hipovolemia al examen físico, como ser, por ejemplo, taquicardia, hipotensión y oliguria en el paciente. Esto ya como consecuencia de la respuesta sistémica debido principalmente a la hipovolemia. Decíamos que en la obstrucción mecánica se pierde líquido hacia la luz del intestino, hacia la pared intestinal y muchas veces hacia la cavidad abdominal. El paciente puede entrar en hipovolemia. Y lo que nosotros vamos a encontrar al examen físico son signos de hipovolemia, como ocurre, por ejemplo, con la taquicardia, o sea, una frecuencia cardíaca elevada, ¿no? Por encima de los 100 latidos por minuto. Encontraremos una hipotensión, generalmente a presión arterial menor de 90-60, y una oliguria, una disminución prácticamente por debajo de los 30 mililitros de orina por hora. Todos estos signos nos están indicando paciente con hipovolemia, consecuencia de la obstrucción intestinal. Exámenes complementarios. Lo primero que se nos debe ocurrir hacer en un paciente con síntomas de obstrucción intestinal es una placa simple de abdomen. La placa simple de abdomen tiene una importancia radical en todo el paciente sospechoso de obstrucción intestinal porque nos da información importante. Generalmente la debemos tomar en decúbito dorsal y de pie. Mejor si lo hacemos de pie. Hay situaciones en las cuales el paciente puede no estar, puede no permanecer de pie. En este caso será necesario tal vez hacer una decúbito dorsal. Pero es mucho más importante y significativo hacerlo de pie, con el paciente de pie. ¿Qué información nos da la placa simple de abdomen? Información importante. 1. Confirma el diagnóstico. Nos permite ver si el paciente está obstruido o no. ¿Hay obstrucción o no? Esta obstrucción ¿es mecánica o es una obstrucción por hilio paralítico? Ubicación. Nos permite ubicar, sobre todo en obstrucción mecánica, nos permite ubicar dónde está la obstrucción. ¿Es intestino delgado o es intestino grueso? Y finalmente, nos permite conocer si la obstrucción es parcial o es completa. Los niveles de aire líquido, lo que llamamos niveles hidroaéreos, generalmente cuando observamos asas dilatadas de intestino delgado, ¿verdad? Con nivel hidroaéreo localizado en alguna parte del abdomen, pero además observamos presencia de gas en la parte distal del colon, esto nos está indicando obstrucción parcial. ¿Por qué? Porque esto nos está indicando que si bien no pasa gran cantidad de gas a través de la obstrucción, pasa una pequeña porción. Y esta pequeña porción de gas en el colon nos está significando esto, que el paciente tiene una obstrucción parcial. Está pasando un poco de gas. Nos permite decir que la obstrucción es parcial. Si no encontramos nada en la parte distal, en el colon sobre todo, estamos en presencia de una obstrucción mecánica completa. En la parte de la obstrucción del intestino, a través de la placa, también podemos ver una pared engrosada, consecuencia del edema que se está produciendo en la pared. En algunos casos, en los cuales ya por el sobrecrecimiento bacteriano que hemos observado, que hemos indicado en la fisiopatología, podemos encontrar una neumatosis intestinal, es decir, aire en la cavidad en la pared del intestino.
que puede laminar prácticamente la pared del intestino. Esto suele observarse en infecciones, sobre todo en la gangrena intestinal producida generalmente por el género Clostridium. Sobre todo Clostridium perfringens, que es el más frecuente. Estos gérmenes en su metabolismo producen abundante cantidad de gas. Y este gas se puede acumular en la pared del intestino. Esto es lo que también podemos encontrar en una placa simple de abdomen, lo que nos está indicando un alto riesgo en el paciente de perforación. Estudios con contraste. Si la placa simple de abdomen no es suficiente para determinar el tipo de obstrucción o dónde está localizada la obstrucción, podemos optar por estudios con contraste, que provee una información y diagnóstico definitivo, presencia o ausencia de obstrucción y parcial o completo. Los estudios con contraste, es decir, medir ya contraste, o sea, hacerle tomar contraste al paciente y llevarlo a las ayudas de X prácticamente, ¿verdad? Para realizar un estudio contrastado, nos va a identificar lógicamente si hay o no hay obstrucción. ¿Por qué? Porque el contraste se va a detener donde está la obstrucción mecánica. No va a pasar más allá. Segundo, nos permite determinar si es completa o es parcial. Si es completa, el contraste se va a quedar ahí y no pasa más hacia la parte distal. En cambio, si es parcial, parte del contraste puede pasar hacia la parte distal, lo que nos está indicando que la obstrucción es parcial. En la diapositiva estamos viendo una obstrucción alta en la cual estamos viendo la distensión prácticamente de intestino, de asas de intestino delgado, en la cual puede verse este apilamiento de monedas que llamamos, que es clásico del intestino delgado por la presencia de las válvulas conniventes en esta parte del intestino. En la otra placa estamos viendo ya una obstrucción parcial con contraste. Aquí se ha metido contraste. Vemos que existe la obstrucción, ¿verdad? Pero es parcial porque permite pasar hacia la parte distal parte del contraste. Aquí nos está indicando, lamentablemente, esta es una neoplasia, ¿verdad? La que está obstruyendo, ¿verdad? Pero vemos que parte de él pasa hacia la parte distal. Esta es una obstrucción parcial. Lamentablemente, en este caso, por las características de origen neoplásico. Tratamiento. Bueno, ¿qué hacemos en el tratamiento frente a un paciente con obstrucción intestinal? Hemos dicho que el paciente está con hipovolemia. Entonces, lo más importante será la reposición de volumen extravascular. La sonda Foley nos permite evaluar la reposición que estamos haciendo sobre todo con sustancias cristaloides, que es lo que más utilizamos, ¿verdad? La reposición. Nos va a servir sobre todo en aquellos pacientes con evolución prolongada de una obstrucción intestinal. También será importante solicitar ionograma. Hemos dicho que se altera prácticamente la absorción de electrolitos a nivel de la parte, a nivel de la absorción. En consecuencia, muchos pacientes pueden provocar alteraciones principalmente en las concentraciones séricas de potasio y calcio, que pueden conducir, además del hilio mecánico que puede estar ocurriendo en el paciente, a asociar además un hilio adinámico, consecuencia de la hipopotasemia. Importante el ionograma en el paciente, dependiendo lógicamente del estado de deshidratación que tiene el paciente. Colocar sonda nasogástrica. Uno de los elementos importantes cuando sospechamos de obstrucción de intestino alto
es la colocación de sonda nasogástrica. ¿Para qué nos sirve la sonda nasogástrica en estos pacientes? Uno, nos sirve para descomprimir el estómago y la parte alta del intestino delgado, o sea, sacar el aire, ¿verdad? Y también para sacar líquido que se está acumulando. Muchas veces el paciente, sobre todo con obstrucción intestinal alta, vomita y vomita porque no puede pasar el líquido hacia la parte distal del intestino delgado. En consecuencia, colocando una sonda nasogástrica, el paciente evacúa prácticamente todo ese líquido que se está acumulando. Y en consecuencia, los vómitos desaparecen. O de última, disminuyen drásticamente. Además, nos permiten sacar prácticamente todo el aire del estómago y de la parte del intestino alto. Esto alivia prácticamente las molestias y el dolor que siente el paciente. Por esto, importante la colocación de sonda nasogástrica frente a un paciente con diagnóstico presuntivo de obstrucción intestinal alta. ¿Qué hacemos en el paciente con obstrucción de intestino delgado alto completo? Generalmente requiere la parotomía temprana, administrar antibióticos, generalmente de amplio espectro. Ya el paciente, mientras se va preparando para la cirugía, ¿verdad? Cuando hemos comprobado que la obstrucción de intestino delgado es completa, es total, ¿verdad? El paciente requiere una laparotomía de urgencia. En estos pacientes, lógicamente, hay que comenzar con tratamiento antibiótico en afán de prevenir que el paciente, dependiendo de esto, lógicamente, de cada paciente y de la evolución del cuadro clínico, ¿verdad? La utilización de antibióticos de amplio espectro. ¿Qué hacemos en el paciente con obstrucción de intestino delgado parcial? Hacemos lo mismo. Reposición de líquidos, electrolitos en el paciente y lo observamos, su sonda nasogástrica, ¿verdad? Y observamos 24 a 48 horas. Si al cabo de 24 a 48 horas no se resuelve la obstrucción, el paciente pasa a manejo quirúrgico. Muchos pacientes, sobre todo con suboclusión de intestino grueso, o sea, obstrucción parcial, con el tratamiento de reposición y sonda nasogástrica, suele ceder prácticamente la suboclusión, sobre todo en los pacientes en los cuales la oclusión es por adherencias postquirúrgicas. Manejo laparoscópico. Cuando hay sospecha de adherencia por obstrucción por adherencias, suele ser útil la cirugía laparoscópica, porque solamente es liberar las adherencias y el paciente prácticamente vuelve a la normalidad. No requiere mayor procedimiento. En este caso, sí, la cirugía laparoscópica puede ser de gran utilidad en la obstrucción por adherencias. Lógicamente, si la obstrucción es por otras causas, será necesario hacer la laparotomía, una laparotomía exploradora, ¿verdad? Finalmente, para terminar, hablamos así rapidito de la obstrucción colónica, que también con seguridad ustedes van a llevar con mucho mayor detalle cuando lleven cirugía de abdomen. ¿Qué son las causas más importantes de obstrucción de intestino grueso? Las neoplasias. Vean que aquí las neoplasias ocupan el primer escalón, podemos decir, de la obstrucción de intestino grueso o colon. Segundo, el vólvulo de sigmoides o de ciego, que en nuestro medio es una de las causas importantes de obstrucción de colon. Y finalmente, las estenosis secundarias a diverticulitis. Recordemos que las zonas
donde se producen procesos de diverticulitis en la enfermedad diverticular de colon, pueden dejar fibrosis o estenosis en esta zona. Entonces, la obstrucción puede deberse, sobre todo en pacientes de edad avanzada, puede deberse a enfermedad diverticular de colon complicada con diverticulitis que deja una complicación. El paciente puede salir de la diverticulitis con tratamiento, como ya hemos indicado, como hemos indicado, prácticamente algunos que han hecho la parte de enfermedad diverticular de colon en la feria, ¿verdad? Pero puede dejar una secuela, el problema de la estenosis, que puede ser causa de obstrucción colónica. En la diapositiva estamos viendo la clásica mordida de manzana que observamos en el colon principalmente, ¿verdad? Que lamentablemente corresponde a una obstrucción por una neoplasia, que es la causa más importante de obstrucción del colon. Aunque en nuestro medio, una de las causas que siempre debemos considerar como obstrucción de intestino grueso es el problema del vólvulo, sobre todo vólvulo de sigmoides, y rara vez un vólvulo de ciego. La fisiopatología. ¿De qué depende ahora el pronóstico y la gravedad del problema de la obstrucción de intestino grueso? De la competencia de la válvula ileocecal tiene una gran importancia en la fisiopatología de la obstrucción colónica. Si es competente, no permite descomprimir el líquido y gas en el intestino delgado. Recordemos que la función de la válvula ileocecal es tratar de impedir el reflujo del contenido que ha pasado hacia el ciego nuevamente hacia el ilion terminal. Esta es la función de la válvula ileocecal. Si la válvula ileocecal es competente y se ha obstruido colon, entonces no hay por dónde descomprimir el colon porque no puede pasar ni aire ni líquido a través de la válvula ileocecal hacia el intestino delgado, que sería la descompresión. En cambio, si la válvula ileocecal es incompetente, o sea, no se cierra bien, no impide el reflujo, en estos casos se puede descomprimir la obstrucción de colon porque el aire y el líquido va a volver nuevamente hacia el intestino delgado, permitiendo la descompresión. En la placa estamos viendo la clásica causa frecuente de obstrucción del intestino grueso en nuestro medio, como es el vólvulo de sigmoide. Aquí prácticamente no ha entrado el sigmoide prácticamente en toda la placa. Vean, estamos viendo parte, no gran parte del sigmoide, pero es tan grande el sigmoide en este paciente que prácticamente no vemos todo el sigmoide. Entonces estamos viendo todo esta parte del sigmoide. Una causa importante de secreción. Finalmente, para terminar el tema, decimos que la obstrucción colónica completa requiere una descompresión operatoria de emergencia. Los objetivos generalmente en la cirugía de colon son tres. Uno, descomprimir con rapidez el colon obstruido, porque cuanto más tiempo lo dejemos y cuanto más tiempo se vaya distendiendo el colon, mayores son las posibilidades de necrosis de la pared y finalmente perforación del colon. Dos, tratar la obstrucción en forma definitiva. Veremos de cuál es la causa. En nuestro medio es muy frecuente el problema del vólvulo de sigmoide. En consecuencia, la devolvulación es una posibilidad, aunque no es la adecuada. Esto va a depender mucho de la situación y del tipo de paciente. Por ejemplo, si es un paciente de 70 o 80 años con un vólvulo de sigmoide, el riesgo operatorio es alto para hacer una colectomía parcial. Entonces, la devolvulación puede ser
un medio de tratamiento rápido en el paciente y evitar complicaciones en un paciente con alto riesgo quirúrgico. Pero un paciente que sí se puede realizar una colectomía parcial, en este caso generalmente sigmoidectomía, este es el tratamiento adecuado. Es el tratamiento definitivo en el paciente para que no se vuelva a volvular. Me ha tocado ver pacientes con una y otra vez en los cuales se hace devolvulación, ya sea en el acto quirúrgico o a través de un rectosigmoidoscopio, ¿verdad? Una devolvulación por rectosigmoidoscopio o devolvulación por laparotomía, que tiempo después, meses o años después, otra vez vuelven a volvular. Entonces, para evitar estas recidivas de la volvulación, lo ideal, dependiendo de cada paciente, dependiendo del estado del paciente, es hacer una sigmoidectomía. Y finalmente, el tercer objetivo es restablecer la continuidad intestinal, ¿verdad? Hacia antes, yo cuando estaba de estudiante, todavía había la cirugía de Harman, que alguna vez siempre les comento yo en las clases, ¿verdad? En la cirugía de Harman, generalmente lo que hacían era, en vólvulo de sigmoide, lo que hacían es prácticamente sacar el vólvulo, ¿verdad? Sacar todo el sigmoide, y dejaban prácticamente el cabo proximal y el cabo distal en la cavidad abdominal. Lógicamente, aislados, peritonizados, todos los cabos. El paciente permanecía aproximadamente por unas varias semanas, dependiendo cómo evolucione. Y posteriormente, en una segunda cirugía, recién se hacía la anastomosis de los dos cabos, restituyendo prácticamente la continuidad intestinal. En la actualidad se ha mejorado tanto en el conocimiento y la experiencia de los cirujanos que se lo hace en un solo tiempo. Se hace la sigmoidectomía más la anastomosis término-terminal en un solo tiempo, lo que da prácticamente solución definitiva a la situación del problema del colon. Sí. En este paciente estamos haciendo un colon por enema, ¿verdad? En el cual vemos que el contraste pasa muy bien, pasa por sigmoide, y en la parte de conexión entre el sigmoide y el colon descendente encontramos esta zona de estenosis, que por la irregularidad importante de toda esta zona impresiona como una alteración neoplásica. Muy bien, de esta manera damos por concluido el tema. No sé si hay alguna pregunta. No sé si hay alguna pregunta en relación a obstrucción intestinal. Aprovechando la presencia de los alumnos que están en sala, voy a volver a revisar, estoy revisando prácticamente todo el examen frente a las observaciones que han hecho. Estoy volviendo a revisar. Voy a ver qué posibilidades tenemos. No he podido hoy día, lo que me he olvidado hoy día es, por ejemplo, la clase de la mañana. La clase no la podemos suspender. No hay razón importante para suspender. Afortunadamente, los señores administrativos están en paro. Por lo tanto, creo que el paro es hoy día y mañana, más. Entonces, nos van a dar tiempo como para poder que ustedes esta tarde ya puedan conocer las notas. Y voy a ver si nos reunimos a la noche para que podamos aclarar algunas cosas del examen teórico y sobre todo las situaciones que se están presentando en el examen práctico, que es la feria. ¿De acuerdo? Esto se los voy a comunicar en las próximas horas a los presidentes del cuarto B y del cuarto A para que podamos reunirnos tal vez esta noche a las 8 para ver esta situación. Pero, como les digo, se los voy a confirmar todavía. Por de pronto, más o menos eso es lo que estoy planeando.
Hoy día no, que no he querido suspender la clase de la mañana porque considero que hemos suspendido varias clases y es importante el avance de materia. Tenemos que cumplir con lo que yo he entregado en el plan de trabajo para la presente gestión. Generalmente yo siempre cumplo, ¿de acuerdo? En todas las gestiones siempre cumplo con todos los temas que se tienen que avanzar durante la gestión. Entonces, en afán de no retrasar demasiado los temas, es que hemos pasado hoy en la mañana. Pero para esta tarde yo creo que vamos a tener las notas tanto de la parte teórica como de la parte práctica, que es la feria. Entonces ustedes van a tener idea más o menos como para si nos reunimos esta noche, es lo que vamos a confirmar en las próximas horas, ¿verdad? Y para que me puedan realizar los reclamos correspondientes en relación a estos exámenes. Nada más por de pronto, no sé, creo que no hay ninguna pregunta en relación al tema que hemos llevado hoy, ¿verdad? No sé si hay alguna observación, alguna pregunta, no sé, creo que no, ¿verdad? Muy bien. Entonces nos vemos la próxima clase y atentos a lo que pueda comunicar a través de los presidentes